Buenas tardes, mi nombre es Axiri Yamilet y voy a presentar el tema de gastroenteritis infecciosa. El contenido de la presentación va a incluir la definición, la etiología, factores de riesgo, fisiopatología, manifestaciones clínicas, estudios complementarios, tratamiento, complicación y prevención. Ok, entonces la gastroenteritis infecciosa va a incluir una variedad de signos y síntomas. Algunos son característicos y estos característicos pues van a ser los de mayor relevancia, sobre todo la diarrea, porque nos puede conducir a un cuadro de deshidratación que si no se trata adecuadamente pues se puede complicar y pues llegar a la muerte. Entonces, definimos diarrea como la aparición de 3 o más deposiciones líquidas al día o como deposiciones mal formadas con un volumen superior a 200 gramos al día. Tocando un poco lo normal, en condiciones normales el intestino delgado y el colon van a absorber alrededor del 99% del aporte de líquido diario, lo que es aproximadamente 10 litros procedente de la ingesta oral, el consumo de alimentos, el consumo de agua simple, etcétera, y de las secreciones endógenas. Una reducción del 1% de la absorción intestinal de agua es suficiente para poder causar diarrea. La gastroenteritis va a ser la inflamación de la membrana de mucosas del tubo digestivo. Va a ser una de las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial y se encuentra de forma ubicua en todo tipo de comunidades. Puede presentarse con diversos grados de diarrea, náuseas y vómitos. Según la OMS, la diarrea aguda la define como aquella que tiene un inicio rápido y una duración inferior a 14 días, lo que la distingue de las enfermedades diarreicas crónicas. Y es importante mencionar en esta parte que vamos a tener una variedad de enfermedades y de causas que nos van a provocar diarrea, pero es importante pues conocer los factores de riesgo, el grupo etario, em, la, el tipo, la probable etiología y antes de que pues lleguemos a tratamiento recordar que los antibióticos pues no deben de utilizarse de forma rutinaria porque pues al contrario pueden complicar más el cuadro y hacerla más progresiva. Entonces, la diarrea aguda va a ser el aumento en el contenido de líquido, volumen o frecuencia de las deposiciones mayor de lo habitual para la persona. Entonces, esto quiere decir que tenemos que adaptarnos a cada paciente con una duración menor a 14 días. Y puede presentarse de tipo acuoso y desentérica, puede ser de origen infeccioso o no infeccioso. En cuanto a la epidemiología, tenemos datos que de acuerdo con la OMS y la UNICEF, cada año se presentan alrededor de 2.000 millones de casos por enfermedades diarreicas a nivel mundial, de las cuales 2.500.000 van a tener un desenlace fatal. Aquí en México, en el año 2018, las infecciones gastrointestinales tuvieron 3.477 defunciones y las infecciones intestinales recurrentes pues pueden asociarse a un retraso físico, emaciación, deficiencias de micronutrientes y desnutrición, pero bueno, este punto es muy importante para los niños. En los países desarrollados, la gastroenteritis rara vez causa la muerte, pero su alta prevalencia supone un alto coste para el sistema sanitario. La mayoría de las personas experimentan múltiples episodios de gastroenteritis de diversa gravedad a lo largo de su vida y la deshidratación y la malnutrición son responsables de la elevada mortalidad que va a acompañar a este síndrome en países en vías de desarrollo. Hablando a nivel mundial, solo en África, Asia y Latinoamérica se estima que fallecen 5 millones de niños anualmente por esta causa. En los países de vías de desarrollo llega a afectar de un 3 a un 7%, una mínima cantidad de la población adulta, y en la mayoría de los casos pues suele ser autolimitada, pero pues no dejar a un lado que pues sí se puede presentar en casi todo el mundo. Ok, la etiología la vamos a abarcar un poco en la clasificación.
para poder relacionarla con pues sus posibles manifestaciones clínicas. Entonces ahorita vamos a hablar de la fisiopatología, en la que pues el aumento, como ya lo habíamos mencionado, de forma normal, se absorbe 99% de la ingesta de líquidos por agua o de alguna manera endógena, pero en la fisiopatología, un aumento en la secreción conduce también a un exceso de agua en las heces y a la aparición de diarrea. Entonces vamos a tener tres mecanismos posibles, que va a ser la presencia de solutos no absorbibles en la luz intestinal, lo que conocemos como diarrea osmótica, la inhibición de la absorción activa de iones o la secreción excesiva de iones intestinales, lo que es una diarrea secretora, o el origen multifactorial, que pues va a ser el más frecuente. Se va a caracterizar por la liberación de citoquinas generadas por células que van a participar en la respuesta inmune, mediadas por el sistema nervioso entérico, péptidos u hormonas que son sintetizadas periféricamente. Entonces, la gastroenteritis va a englobar un amplio espectro de procesos causados por un conjunto de diversos patógenos. El principal síntoma, como ya lo mencionamos, va a ser la diarrea, que va a ser característica. Va a ser un aumento de la frecuencia en las deposiciones y puede haber una disminución en la consistencia de las heces y aumento del tenesmo. Entonces, como anteriormente lo mencionamos, em, la diarrea pues la podemos clasificar como secretora, osmótica, funcional o inflamatoria. Continuando con la fisiopatología, tenemos que la gastroenteritis infecciosa va a tener varios mecanismos que pueden contribuir de manera eh, clínica. Los patógenos entéricos pueden afectar directamente a los transportadores epiteliales de los iones y a la función de barrera intestinal mediante la elaboración de toxinas. También puede alterar el flujo de iones y agua de forma indirecta mediante la generación de la inflamación, la modulación de los neuropéptidos y la pérdida de la superficie de absorción. Es decir, va a haber un borrado de las vellosidades intestinales. Vamos a tener un ejemplo clásico de diarrea que va a ser el causado por cólera. Entonces, por ejemplo, algunos patógenos gastrointestinales como el Vibrio cholerae van a elaborar enterotoxinas que aumentan la secreción de agua en el intestino delgado. Generalmente van a promover el flujo a través del canal de cloruro. Otros patógenos como Shigella van a provocar diarrea más inflamatoria por la elaboración de citoquinas que van a causar muerte celular y daño a la mucosa. La diarrea resultante puede ser visiblemente sanguinolenta o, si la observamos a microscopio, va a contener un gran número de leucocitos. Algunos otros patógenos como parásitos, el Giardia, perjudican la absorción al acortar las vellosidades intestinales y reduce la superficie de absorción en borde en el cepillo. Aunque la mayoría de las causas infecciosas de la diarrea permanecen localizadas en el intestino, ciertos microorganismos pueden penetrar en el sistema reticuloendotelial y causar una enfermedad sistémica. Por ejemplo, tenemos a Salmonella typhi, que va a ser responsable de la fiebre tifoidea, y Yersinia, que va a ser en algunos casos por la entérica. Van a invadir la mucosa intestinal y se produce en el sistema linfático o retículo endotelial, dando lugar a fiebre, adenitis mesentérica y pérdida de peso. Entonces, las manifestaciones clínicas de cada tipo de diarrea o de cada patógeno van a ser diferentes, y por eso pues hay que tener un gran eh, conocer el cuadro y poder diferenciar entre cada patógeno. Ok, entonces, en grandes rasgos, la diarrea se va a deber al rápido movimiento de la materia fecal a través del intestino grueso. Van a existir varias causas de diarrea que van a tener consecuencias fisiológicas importantes. Y bueno, si hablamos un poco de lo que es enteritis, que va a ser la inflamación del intestino, pues podemos tenerla por diferentes causas. Pero una infección del intestino suele ser debida por virus o bacterias de la vía intestinal. En la diarrea infecciosa habitual, la infección afecta más al intestino grueso y a la porción distal del ilion.
la mucosa de la región infectada se va a irritar y su ritmo de secreción aumenta mucho. Además, la motilidad de la pared intestinal suele incrementarse de forma variable. El resultado es que se producen grandes cantidades de líquido para arrastrar los gérmenes hacia el ano y al mismo tiempo potentes movimientos de propulsión que hace que avance. Continuando con el caso de cólera, en cólera lo que ocurre es que una toxina va a estimular directamente una secreción excesiva de electrolitos y de líquido por las criptas de Leber-Q del intestino distal y del colon. Entonces, la cantidad secretada puede alcanzar entre 10 a 12 litros diarios, cuando lo normal más o menos ya habíamos mencionado que era 10 litros, o en el caso del colon solamente va a absorber aproximadamente de 6 a 8 litros diarios. Entonces, la pérdida de líquidos y electrolitos resulta, se va a manifestar físicamente con un cuadro muy debilitante, con mucha diarrea y pues va a conducir a la muerte en pocos días. Entonces, en cuestión fisiológica, en cólera, el tratamiento va a ser el aporte de líquidos y electrolitos de la misma forma en la que los va perdiendo. Sobre todo, pues por lo general va a ser por vía intravenosa y pues con un adecuado tratamiento puede reducir la muerte por cólera hasta en un 50%. Y bueno, un dato que me pareció importante mencionar es que existe la diarrea psicógena, que va a ser un tipo de diarrea que va a estar presente en momentos de tensión. Eh, por ejemplo, cuando te expones a algún estresante como un examen, un evento importante. Entonces, este tipo de diarrea va a ser emocional, se llama psicógena, y se va a deber a la estimulación excesiva del sistema nervioso parasimpático que va a excitar en gran medida tanto la motilidad como la secreción de moco en el colon distal. La combinación de ambos efectos provoca una diarrea importante. Ok, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener que los principales factores de riesgo de gastroenteritis van a ser los viajes internacionales, la atención institucionalizada, que va a incluir guarderías o trabajar con niños o en hospitales, por ejemplo, el uso reciente de antibióticos, la hospitalización, la infección del virus de VIH, sobre todo pues en personas inmunosuprimidas va a haber cuadros crónicos, por ejemplo, y em, al consumo de agua y de alimentos contaminados, medidas deficientes de higiene, tanto personal como en la preparación de alimentos, a la falta de acceso al sanitario o pues sí, al sanitario básicas, que sobre todo pues van a ser presentes en vías de desarrollo o en zonas endémicas, y el aumento de viajes a lugares endémicos, que va a ser en países en vías de desarrollo sobre todo. También vamos a tener ciertas exposiciones que van a estar asociadas a patógenos, como lo son aves de corral, el consumo de aves de corral sin cocinar, mariscos, quesos, mayonesas, el arroz frito recalentado, alimentos mal conservados. Bueno, no solamente el arroz, sino alimentos que tal vez no se refrigeraron o están ya echados a perder. Por ejemplo, alimentos mal conservados como en los enlatados y, por ejemplo, el consumo de agua no de ríos o lagos que no haya sido hervida anteriormente o bueno, previamente. Y bueno, nos va a dar algunos em, organismos como etiología principal de factores de riesgo. Ok, en cuanto a las manifestaciones clínicas, aquí lo vamos a integrar con etiología. Eh, en la parte de la clasificación de las, pues, esta imagen es muy
comparativa y nos ayuda a diferenciar rápidamente entre no inflamatoria. Entonces, la etiología usualmente en la no inflamatoria es viral, pero pues no hay que descartar una causa o parasitaria. Y la inflamatoria generalmente va a ser por bacterias invasivas o por productora de toxina. En cuanto a la historia y acción, en la no inflamatoria puede haber presencia de náusea, vómito, vamos a tener la temperatura normal, cólicos abdominales, presencia de diarrea voluminosa, no va a haber sangre. Y en cuanto a la inflamatoria, va a haber presencia de fiebre, dolor abdominal, tenesmo, aumento del volumen y puede haber presencia de esa. Los laboratorios, hallazgos de laboratorio, puede haber, en la no inflamatoria no hay presencia de leucocitos y en la inflamatoria sí puede haber la presencia de leucocitos y pues vamos a tener los patógenos más comunes que va a ser la enterotoxigénica, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, rotavirus, norovirus, giardia, Cryptosporidium y Vibrio cholera en la no inflamatoria. Y en la inflamatoria por lo principal va a ser Salmonella, Shigella, Campylobacter, productora de toxina Shiga, E. coli, enteroinvasiva y Clostridium y otras pues por lo general va a ser la no inflamatoria va a ser una infección autolimitada y no va a causar ningún grado de letalidad. En cambio, la inflamatoria pues sí puede ser muy severa si es que no se trata a tiempo, no se tiene una etiología o una orientación diagnóstica correcta. Entonces, la clasificación en práctica clínica la podemos dividir en aguda como menor a 14 días, persistente que va a ser de 14 a 29 días y crónica que va a ser mayor o igual a 30 días. Entonces tenemos las principales causas de diarrea aguda que van a ser menores a 14 días de duración. Sobre todo van a ser infecciosas por virus, bacterias productoras de toxinas, invasoras, parásitos, hongos. En pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo con SIDA, puede haber la presencia de amebiasis, giardiasis, shigellosis, sífilis rectal, gonorrea rectal, campylobacter, clamidia trachomatis, cryptosporidium, entre algunos otros patógenos que nos pueden ocasionar diarrea. Algunas causas también va a ser por fármacos, sobre todo en el consumo de antibióticos, laxantes, prostaglandinas, diuréticos, colinérgicos, muchos fármacos que van a tener efectos adversos y se van a manifestar como diarrea. Algunas otras causas que se incluyen van a ser colitis isquémica, primer brote de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, impacto fecal, enteritis actínica, intoxicación por metales pesados o alcohol. Ok, vamos a tener factores predisponentes que van a predisponer al huésped, como la hipocloridria o acloridia, por ejemplo, en alguna gastrectomía, tratamiento de fármacos antisecretores que van a favorecer a la infección por rotavirus, Giardia lamblia, Vibrio cholerae, Shigella o Salmonella. El tránsito intestinal defectuoso, por ejemplo, alteraciones anatómicas como estenosis, asa ciega o estados de hipomotilidad como diabetes, vagotomía o esclerodermia.
Los frenadores de la motilidad, como los opiáceos, loperamida, aumentan la probabilidad de infecciones por Salmonella o Shigella, y es por eso que en tratamiento vamos a hablar sobre la loperamida. ¿Cuándo dar o cuándo no dar? La microbiota intestinal alterada por antibioterapia, que va a facilitar a la infección por Clostridium difficile y a la Salmonella, a la inmunidad alterada, a los pacientes inmunodeprimidos que por ejemplo están en proceso de quimioterapia o los que tienen SIDA, tienen un riesgo aumentado de infecciones por microorganismos oportunistas, principalmente por Microsporidium, Cytomegalovirus y Mycobacterium avium. Los mecanismos microbianos que van a incluir adherencia a la mucosa intestinal, por ejemplo, E. coli, enteropatógeno, producción de enterotoxinas que van a alterar el transporte de agua y electrolitos y provocar lesiones mucosa por Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, E. coli, heterotoxigénico y la Shigella. Producción de citotoxinas que van a causar inflamación, muerte celular y secreción intestinal, invasión de mucosa que van a causar inflamación y daño de la lámina propia preferentemente en colon por Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolítica y algunas cepas de enteroinvasivas de coli. Por otra parte, vamos a tener a la diarrea crónica, que se va a caracterizar por tener una duración mayor a 30 días. La etiología va a ser muy variable, por lo que frecuentemente van a ser utilizados estudios complementarios. Em, y aquí podemos tener dos términos que son característicos en diarrea crónica, que va a ser la maldigestión, que consiste en la alteración de hidrólisis intraluminal de los nutrientes, y la mala absorción, que se va a referir a la alteración en la absorción de la mucosa de los mismos. Entonces, principales causas de diarrea crónica que van a ser mayor a 30 días de duración. Y aquí solamente para hacer mención en la escala de Bristol, que por lo general suele clasificarse en una escala tipo 6 a tipo 7. Entonces, la diarrea crónica sobre todo se va a deber a va a ser a enfermedades que van a predisponer a tener diarrea o que se manifiestan con diarrea, por ejemplo, en trastornos de la motilidad como en el síndrome de intestino irritable o neuropatía diabética, infecciones por parásitos, sobre todo Yardia lambia, hongos, bacterias y virus. En cuanto a fármacos aditivos dietéticos, pues pueden ser antibióticos, laxantes, antiácidos magnesiados, como los que habíamos mencionado anteriormente, ácidos biliares, colestiramina, suplementos de potasio, quimioterápicos, teofilina, AINES y edulcorantes como la fructosa, sorbitol, manitol, alcohol y café. Tenemos a la diarrea inflamatoria que se va a presentar sobre todo en enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis microscópica, linfocítica o colágena y diverticulitis. Y bueno, tenemos también a los síndromes de mala absorción y maldigestión, como la lesión difusa de la mucosa intestinal, obstrucción linfática, sobrecrecimiento bacteriano, síndrome del intestino corto, isquemia mesentérica crónica, anemia perniciosa o gastroctomía, insuficiencia pancreática exocrina, alteración en la solubilización de las grasas, reducción en la síntesis de sales biliares, defecto en la secreción de sales biliares, inactivación de sales biliares y pérdida de sales biliares, como en la enfermedad biliar o resistencia intestinal, como en síndrome del intestino corto. También podemos presentarla en endocrinopatías como hipertiroidismo,
gastrinoma, carcinoma medular de tiroides, somatostatinoma, lipoma, síndrome carcinoide, fiocromocitoma, enfermedad de Addison y mastocitosis. En algunas neoplasias como cáncer colorectal y linfoma. Otras causas que ya pues no pueden ser muy frecuentes: diarrea secretoria idiopática, ingesta subrepticia de laxantes, falsa diarrea por impacto fecal o incontinencia anal, nutrición enteral, colitis isquémica, pseudoobstrucción intestinal, enteritis actínica, que va a ser intoxicación por metales pesados, arsénico, plomo, cadmio o mercurio. Entonces, tenemos a la diarrea aguda. Entonces, la contaminación alimentaria por virus o bacterias es la causa más frecuente de diarrea aguda y el norovirus es el patógeno más frecuente. Los síntomas de una gastroenteritis infecciosa varían en una función de dos factores esenciales, que la primera va a ser la condición previa del paciente y el mecanismo de acción del agente causal. El primero de los factores explica en gran medida el impacto de la enfermedad sobre el huésped. Los enfermos debilitados, malnutridos o inmunosuprimidos presentan mayor probabilidad de desarrollar complicaciones y necesidad de hospitalización. Y el agente causal pues va a ser el factor que se relaciona con la naturaleza del agente microbiano y su mecanismo de acción. Tenemos entonces a la diarrea inflamatoria y a la diarrea no inflamatoria. La diarrea no inflamatoria va a ser más frecuentemente por norovirus. La vía de transmisión va a ser por contacto con objetos o superficies contaminadas o alimentos contaminados. Va a predominar la forma leve, que va a ser diarrea no sanguinolenta, menor a 6 deposiciones al día, vómitos y dolor abdominal, con una duración menor a 7 días. E. coli enterotoxigénica va a ser por ingestión o alimentos contaminados con restos fecales en países en vías de desarrollo. El agente causal más frecuente va a ser la diarrea del viajero y contacto persona a persona. La presentación clínica también va a presentarse en su forma leve, que va a ser diarrea no sanguinolenta, dolor cólico abdominal, náuseas y vómito, que va a tener una duración menor a 4 días. Y en este caso, si llegase a haber complicaciones, sobre todo va a ser una deshidratación. En Staphylococcus aureus, ingesta de alimentos con toxina termoestable por vía cutánea, contagio de heridas, quemaduras, vaginal o faringe. Presentación clínica: abundante de vómito por defecto a la neurotoxina, diarrea y dolor cólico abdominal. Comienzo en menor a 6 horas tras la ingesta y resolución rápida de 24 a 48 horas. Y podemos tener un síndrome de shock tóxico. Frecuentemente vamos a tener deshidratación, fiebre, hipotensión, vértigo, erupciones, entre otras, pero estas no suelen presentarse como complicaciones frecuentes. Por Clostridium perfringens, ingesta de grandes cantidades de la enterotoxina de la cepa de tipo A, que la vamos a encontrar en carnes, pescados, leche, pasta, harina, soya y vegetales. Va a tener una manifestación como diarrea no sanguinolenta, náuseas, vómito y dolor cólico abdominal. Va a tener un comienzo de 8 a 12 horas tras la ingesta y va a tener una resolución espontánea en 24 horas. La yardialamia, esta va a ser transmitida por contacto de persona a persona, puede ser también vía sexual. Contaminación de agua y alimentos, frutas y verduras. Se va a manifestar como una diarrea no sanguinolenta. Dolor cólico, flatulencias, febrícula, cefalea. Va a tener un comienzo de 7 a 14 días tras el contagio
y un periodo de incubación de 3 a 4 semanas. Va a presentarse fiebre, diarrea, cefalea y mialgias. Y Vibrio cholerae, que va a tener una contaminación por agua y alimentos, se va a manifestar como un cólico abdominal, taquicardia, hipotensión, somnolencia y oliguria. Y la mayoría de las complicaciones pues solamente se va a dar como una deshidratación. Obviamente pues no debemos dejar que llegue a una deshidratación. En cuanto a la diarrea inflamatoria, tenemos especies de salmonela que se van a contaminar por alimentos contaminados como leche, huevo, carne de pollo o ternera. Contacto con mascotas, por ejemplo, reptiles o anfibios, se va a manifestar con algunas características variables: diarrea leve o grave, fiebre, delirio. Algunas de las complicaciones pueden ser endocarditis infecciosa y abscesos en los huesos o en las meninges, Campylobacter jejuni, agua sin descontaminar previamente, alimentos contaminados como carne, pollo y aves de corral. La mayoría pueden ser autolimitadas en 2 a 3 semanas y podemos solamente en algunos casos hematoquesia y megacolon. En ancianos inmunodeprimidos, artritis, celulitis o meningitis como complicaciones. Shigella, contacto de persona a persona, diarrea sanguinolenta en las formas graves y manifestar fiebre. Y en complicaciones pues puede ser artritis, síndrome urémico, hemolítico. Y por último, en tipos de Escherichia coli, sobre todo el tipo enterohemorrágico, se va a transmitir por alimentos contaminados como carne de ternera poco cocida, agua, leche, fruta y hortalizas. Se va a manifestar con ausencia de fiebre y hematoquesia, dolor en la fosa ilíaca derecha, puede imitar a un dolor de apéndice. Y la complicación pues puede ser síndrome urémico hemolítico y puede presentar una mortalidad de 5%. En cuanto a la Yersinia enterolítica, se va a transmitir por alimentos contaminados, leche, no recuerdo, contacto con animales domésticos. La manifestación clínica va a ser variable desde formas leves hasta ileocolitis invasiva, dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen, fiebre y diarrea. Puede sugerir una enfermedad de Crohn. Y como complicaciones, la poliartritis reactiva, eritema nodoso multiforme, pericarditis o glomerulonefritis. Por Listeria monocytogenes, en su forma invasiva puede haber contaminación de alimentos no pasteurizados o, por ejemplo, frutas como el melón. Periodo de incubación de 3 a 4 semanas, fiebre, diarrea, cefalea y mialgias. Y las complicaciones pueden ser meningoencefalitis y tiene una mortalidad del 17%. Y en amoeba histolítica, que vamos a tener contaminación de alimentos o agua o por vía sexual, variable en algunas formas asintomáticas, leves y graves, con presencia de diarrea sanguinolenta, úlceras en el colon derecho. Y las posibles complicaciones, va a ser perforación, masa abdominal o megacolon.
Y aquí es importante mencionar la presencia de Clostridium difficile, que es la principal causa de colitis pseudomembranosa. Se presenta predominantemente en el ámbito hospitalario y va a afectar a pacientes en tratamiento con antibióticos, pacientes sensibles, enfermos con insuficiencia renal crónica o inmunodeprimidos. Recientemente se ha descrito una nueva cepa que va a ser el NAP1 P1 o 27, que expresa la toxina binaria, especialmente virulenta, con casos de megacolon tóxico, shock y necesidad de colectomía. Dentro de las diarreas de tipo inflamatorio va a existir un subgrupo de enfermos en los que los síntomas como descritos se añade un tenesmo, urgencia defecadora y dolor anorrectal. Esto sugiere la existencia de una proctitis infecciosa y los microorganismos causales más frecuentes va a ser Shigella, virus de herpes simple tipo 2, gonococo, entre otros. Entonces también tenemos la presencia de diarrea crónica. Bueno, también tenemos la parte de diarrea crónica, que es muy importante en esta parte hablar con el paciente sobre la medicación que consume o sobre cualquier cirugía previa, porque pues nos puede llegar a causar un cuadro de diarrea crónica que pues puede diagnosticarse antes de utilizar algunas pruebas complementarias. Por ejemplo, en cirugías previas sobre aparato digestivo como una gastrectomía, resecciones intestinales, vagotomía o bypass entérico para el tratamiento de obesidad mórbida. Estas pueden causar sobrecrecimiento bacteriano, malabsorción y diarrea. La enteritis actínica es también causa de diarrea iatrogena y en algunos casos pues puede haber transmisión sexual de algunos genes oportunistas, sobre todo en pacientes que estén inmunodeprimidos. Entonces, en cuanto a la diarrea crónica, sobre todo pues pueden presentarse en pacientes menores a 50 años y sobre todo va a influir el estado físico general del paciente, ya que algunos factores pueden influir en el progreso de la enfermedad. Cuando, por ejemplo, se acompaña de malnutrición, deterioro del estado general o presencia de productos patológicos, es muy probable que la causa sea infecciosa, inflamatoria o tumoral. Cuando hay presencia de moco, es propio de enteropatías inflamatorias. O, por ejemplo, cuando se desencadena por la ingesta de leche o derivados, puede ser por un déficit de lactasa. Por ejemplo, en la ingesta de gluten se caracteriza por enfermedad celíaca o la toma de medicamentos puede causar diarrea aguda o crónica. Entonces, como ya dividimos las manifestaciones clínicas, vamos a poder tenerlas como no inflamatoria, que se va a caracterizar de acuosa, abundante, malestar abdominal leve y fiebre por lo general autolimitada a 48 horas. Y la inflamatoria, que va a ser evacuaciones diarreicas con sangre y moco, tenesmo y pujo rectal, fiebre de alto grado y dolor abdominal moderado a grave. Entonces tenemos que el cuadro clínico para ambas va a incluir dolor abdominal, distensión abdominal, fiebre, pérdida de peso, no en todos los casos, espondilitis anquilopoyética y la artropatía recidivante, tampoco en todos los casos, y crisis de refacción facial, tampoco en todos los casos. Ok, en cuanto a la parte de diagnóstico, em, en países desarrollados, el carácter leve y autolimitado de la mayoría de las gastroenteritis infecciosas hace que estos procesos queden generalmente sin etiquetar. Las diarreas de origen farmacológico, con excepción de los producidos por ingesta de laxantes o diuréticos, suele ser diagnosticada también sin necesidad de alguna exploración complementaria. El cuadro se resuelve con la
posible retirada de los fármacos que se utilicen, y en la evaluación de un paciente con diarrea crónica siempre debe de tenerse en cuenta la ingesta excesiva de azúcares y la intolerancia a la lactosa o el gluten como posibles causas. Sin embargo, pues va a haber momentos en los que la diarrea tenga la gastroenteritis infecciosa tenga un origen pues dudoso, entonces una anamnesis dirigida, la exploración física completa van a ser muy necesarios para poder orientar correctamente al diagnóstico y así después poder definir las posibles pruebas diagnósticas que se pueden utilizar. Entonces, los datos obtenidos durante la anamnesis y la exploración física pueden ser suficientes para poder orientar al diagnóstico, aunque no va a ser en todos los casos. En el caso de las diarreas agudas de origen infeccioso, principalmente van a ser producidas por agentes víricos y por enterotoxinas. Bueno, en el caso de la exploración física, en el paciente con diarrea aguda se debe evaluar principalmente el estado de hidratación. Si la diarrea es voluminosa, se puede acompañar de taquicardia, hipotensión ortostática, pérdida de turgencia de la piel y sequedad de las mucosas, lo que va a sugerir un estado de deshidratación. Entonces, aquí en esta parte de evaluar el estado de hidratación del paciente, vamos a dividir a la deshidratación en leve, moderada e intensa. La deshidratación leve se va a manifestar como sed, serostomía, disminución del sudor axilar y de la diuresis y posiblemente un poco de adelgazamiento. En la deshidratación moderada, la hipotensión ortostática, la laxitud de la piel y el hundimiento de los globos oculares. Y deshidratación intensa, donde va a presentar letargia, hiporreflexia, pulso débil, hipotensión y choque franco. Entonces, cuando es grave puede asociarse a delirio y oliguria. La fiebre constituye una pista importante para el diagnóstico y se sugiere infección por bacteria invasiva, virus entéricos o organismos citotóxicos. En los casos graves, la exploración del abdomen puede mostrar distensión, hipersensibilidad y peritonismo, y en ocasiones nos puede proporcionar signos de complicaciones como artritis, eritema, endocarditis, glomerulonefritis y meningitis. En la exploración física va a haber características que puedan orientarnos. Por ejemplo, el examen de la piel puede mostrar palidez importante, secundaria anemia, hiperkeratosis por déficit de vitamina A, una erupción por vesículas en la superficie de extensión, por dermatitis herpetiforme que es asociada a una enfermedad celíaca. La induración de la piel en la cara y extremidades puede sugerir esclerodermia, la pigmentación cutánea, una enfermedad de Whipple o en la espura idiopático, que va a ser una enfermedad causada por viajes a zonas endémicas, aftas, eritema nudoso, por enfermedad de intestino irritable. Y la presencia de acropatías se observa en pacientes con hepatopatía y procesos que afectan a intestino delgado. Y la glotitis es una manifestación frecuente en el síndrome de mala absorción y se asocia a déficit de vitamina B12. Puede haber otros síntomas y signos que nos pueden ayudar al diagnóstico del tipo de diarrea o de alguna enfermedad diarreica crónica, como la presencia de edema, por enteropatía de pérdida de proteínas, un soplo de estenosis pulmonar o insuficiencia tricúspide que puede sugerir un síndrome carcinoide, asociación a temblor distal y taquicardia, que nos obliga a descartar hipertiroidismo, una neuropatía periférica sugestiva de un déficit de vitamina B12 o diabetes mellitus,
La palpación abdominal en ocasiones puede revelar una masa dolorosa en flanco, la fosa ilíaca derechos, compatibles con una ileitis terminal o enfermedad de Crohn, tuberculosis, ileocecal o ileitis por Yersinia, o con una neoplasia de colon. En todo paciente con diarrea crónica, la exploración debe de incluir una inspección anal cuidadosa y el tacto rectal. Nos puede revelar fístulas, fisuras o visceraciones sugestivas de enfermedad de Crohn. El tacto rectal puede demostrar la presencia de un tumor, un absceso perirectal o heces impactadas, pero esto es más probable en niños y ancianos. Además puede descartar una incontinencia fecal que a veces se asocia a o se puede confundir con diarrea. Ok, en cuanto a las pruebas complementarias, no siempre se van a utilizar pruebas complementarias porque a veces solamente con el cuadro clínico, factores de riesgo, podemos definir tal vez el tipo de diarrea y sobre todo porque algunas pruebas complementarias van a utilizar pues tiempo, dinero y mm, a veces son perder tiempo valioso para empezar a tratar. Entonces, la diarrea aguda, las pruebas complementarias deben reservarse para los casos con criterios de diarrea grave o un curso complicado, como síntomas o signos de deshidratación, duración superior a 3 días, presencia de sangre o pus en heces, fiebre mayor a 38.5, dolor abdominal de intensidad relevante, sospecha de infección por Clostridium difficile, enfermos con alto riesgo de complicaciones debido a edades extremas, diabetes o estados de inmunodeficiencia como SIDA, cáncer o cirrosis hepática o empleo de inmunosupresores. Y en cuanto a pacientes con diarrea crónica, se deben de realizar pruebas complementarias de una forma escalonada. En una primera aproximación diagnóstica hay que realizar un examen de cultivado de heces, un análisis de sangre, o a veces endoscopia digestiva para presencia de algunas otras complicaciones, pero no siempre. No. Ok, para el examen de heces, inicialmente podemos estimar el volumen aproximado de la diarrea, identificar la posible presencia de sangre, pus o moco. En pacientes con diarrea aguda, el estudio etiológico tiene un bajo rendimiento si es leve y autolimitada. Y en el caso de la diarrea grave debe realizarse examen microscópico en fresco para identificar huevos o parásitos, sobre todo de entamoeba histolítica o de Yardia lambia. Em, Podemos realizar estos estudios que vamos a considerar las pruebas complementarias como la calprotectina fecal, estudios microbiológicos, elastasa fecal, tinción con Sudan 3, prueba de alcalinización en las heces. Entonces, en cuanto a la calprotectina fecal, es una proteína heterodimérica eh, en la que están presentes neutrófilos, monocitos y macrófagos. Los niveles de calprotectina fecal se correlacionan con la presencia de neutrófilos fecales en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que se utiliza para monitorizar el tratamiento. Debe utilizarse en pacientes con diarrea crónica acompañada de dolor abdominal, pérdida de peso y o presencia de otras manifestaciones extraintestinales como artralgias o eritema nodoso. Niveles mayor a 100 microgramos sobre gramo confirmados en 2 determinaciones sugieren la existencia de enfermedad inflamatoria intestinal. También puede ser útil para diferenciar entre la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de intestino irritable. La calprotectina fecal es un poco útil para el diagnóstico de la gastroenteritis infecciosa, entonces pues solamente va a ser utilizada como descarte de otras enfermedades. En cuanto a los estudios microbiológicos, en los pacientes con diarrea asociada al tratamiento con antibióticos, como por ejemplo con Clostridium difficile, el diagnóstico se confirma mediante el análisis de heces para toxinas A o B y la detección de la enzima glutamato deshidrogenasa, ambos con técnica ELISA.
Si estas pruebas no son concluyentes, se puede confirmar mediante reacción de cadena de polimerasa que amplifique genes específicos para las cepas toxigénicas y la detección de infección por Campylobacter, Salmonella o Giardia lamblia o Candida albicans como causa de diarrea es más frecuente en pacientes con inmunodepresión. En cuanto a la lactasa fecal, es útil para la sospecha de alguna enfermedad pancreática, dolor o malestar abdominal postprandial, diarrea, pérdida de peso y diabetes con debut reciente. Niveles menores a 200 microgramos sobre gramo de S sugiere un déficit exocrino pancreático, pero puede observarse también en pacientes con diarrea de sobrecrecimiento bacteriano con un síndrome de intestino corto. Entonces, antes de continuar, pues es importante aclarar que muchas de estas pruebas solamente van a ser descarte de alguna otra enfermedad que pueda causar sobre todo diarrea crónica. Sobre todo los cuadros de diarrea aguda suelen ser autolimitados, menores a 48 horas, y no va a ser necesario el uso de pruebas complementarias, pero pues va a haber casos en los que por descarte sí se van a tener que utilizar. Ok, en cuanto a la tinción de Sudán, 3 es una prueba cualitativa simple que detecta específicamente triglicéridos de la dieta y productos derivados de la lipólisis. Va a ser importante cuando sea menor a 10 gramos a día, y esta prueba obliga a confirmar esta torrea mediante la prueba de Van de Kammer, que es un test de análisis por reflexión de infrarrojo, o la prueba de aliento con treoleína 3S. Prueba de alcalinización de las heces y la orina si se sospecha de ingesta de subrepticia de laxantes. Esto solamente va a ser ocasional. Consiste en añadir una gota de hidróxido sódico 1N a una muestra de 3 mililitros de orina o de sobrenadante obtenido tras centrifugar una muestra de heces. La prueba es positiva cuando la muestra se torna color rosa o rojizo, la cual indica la presencia de fenolftaleína, pero solamente va a ser en caso de sospecha. Y pues eso nos va a ayudar con muchos pacientes que a veces no nos están hablando con la verdad y pues no llegamos a un diagnóstico concluyente a pesar de que la presentación clínica es clara. La analítica de sangre es importante, sobre todo en pacientes con diarrea aguda que tengan criterios de gravedad. Los criterios de gravedad pues van a incluir persistencia mayor a 3 días, a adultos mayores de 70 años, inmunodeprimidos, uso de antibióticos, mayor a 6 evacuaciones, em, entre otros, fiebre mayor a 38.5. Entonces, vamos a incluir una analítica con hemograma, iones, función renal, proteína C reactiva, perfil hepático y tasa de protombina. Entonces, en la bioquímica, en la sangre periférica, vamos a incluir para descartar o sospecha de síndrome de mala absorción, un hemograma, una BCG, eh, hormonas tiroideas, proteína C reactiva, proteinograma, tasa de protombina, función hepática, función renal, colesterol, metabolismo de hierro, vitamina B12 y folato. Sobre todo es para descartar algunas enfermedades que alguna alteración en la bioquímica nos indique que puede ser un posible caso de de alguna otra enfermedad diarreica crónica que incluya estos factores en análisis de sangre. Em, el hemograma puede mostrar anemia microcítica, que sugiere lesión de la mucosa por pérdidas hemáticas crónicas o mala absorción de hierro, frecuentes de la enfermedad celíaca y otras enfermedades difusas del intestino delgado. Em, por ejemplo, la elevación de suero en valores reactantes de fase aguda sugiere la existencia de enfermedad inflamatoria intestinal. La diarrea se puede asociar a anemia macrocítica, puede sugerir mala absorción de folato de vitamina B12, y el déficit de vitamina B12 puede observarse en pacientes con anemia perniciosa. Em,
El proteinograma puede revelar la hipoproteinemia secundaria a maldigestión, por ejemplo, en insuficiencia pancreática exocrina, a procesos que afectan la absorción proteica o a una enteropatía perdedora de proteínas, una tasa de protomina prolongada y niveles séricos disminuidos de vitamina B12, ácido fólico, hierro, calcio, fósforo, colesterol y proteínas que sugieran síndrome de mala absorción, la determinación de anticuerpos séricos antitransglutaminasa tisular de la clase de IgA, junto con la dosificación de las inmunoglobulinas, son útiles para detectar una enfermedad celíaca. En pacientes con déficit selectivo de IgA menor a 0.7 miligramos sobre decilitros, se debe determinar los niveles de anticuerpos de tipo IgG. Nos puede ayudar a definir a los pacientes con síndrome de intestino irritable. Debe tenerse en cuenta que existen casos de enfermedad celíaca seronegativa, por lo que deben solicitarse algunos otros determinantes para poder diagnosticar. En cuanto a las pruebas radiológicas, una radiografía simple de abdomen puede ser determinante en caso de presencia de calcificaciones abdominales que nos indiquen una pancreatitis crónica. El SPRE puede observarse asas intestinales dilatadas. El tránsito intestinal es útil para detectar lesiones de mucosa, fístulas, estenosis e intervenciones quirúrgicas previas como resecciones de derivados intestinales. Y la enterografía por un TAC, una resonancia magnética, tiene una mayor sensibilidad para el tránsito varitado para detectar lesiones de intestino delgado y es especialmente útil para el diagnóstico y el seguimiento de pacientes con enfermedad de Crohn. Y en el caso de que en la exploración física se encuentre una tumoración o alguna masa, pues nos va a poder ayudar a identificar algún otro malestar o alguna etiología diferente para la gastroenteritis infecciosa. Pero como lo menciono, solamente son descartes. En los pacientes con diarrea aguda sanguinolenta debe practicarse una rectosimoidoscopía. Esta prueba nos puede permitir visualizar el recto y colon izquierdo y poder realizar una biopsia para confirmar tal vez algún otro agente que pueda causarnos la diarrea. En ocasiones el análisis en fresco de la microscopía óptica, o sea, una extensión de mucosa, permite el identificar trofosocitos movibles. En los pacientes con diarrea crónica, las pruebas anteriores no son claras para diagnóstico, pero pues este procedimiento permite confirmar el diagnóstico de procesos inflamatorios de la mucosa, tumores o pólipos. Pero por lo general pues va a tener una presentación muy diferente a lo que pues conocemos. Ok, bueno, en cuanto a las pruebas diagnósticas específicas para mala absorción intestinal, eh, si el diagnóstico es incierto después de las pruebas anteriores o si existe la sospecha de un síndrome de mala absorción, se va a programar un segundo grupo de exploraciones cuyo orden pues va a ser muy diferente, ¿no? Entonces puede incluir el diagnóstico de estatorrea, que ante la sospecha de malabsorción intestinal, el primer paso es confirmar la presencia de estatorrea mediante la detección cuantitativa de grasa en las heces o prueba de aliento de trioleína 13C. Esta técnica puede inducir a un error en pacientes con diabetes mellitus, obesidad mórbida, hiperlipemia, enfermedades de tiroides, hepatopatía crónica y enfermedades pulmonares. La demostración de esta torrea confirma la existencia de mala absorción, pero no aporta información sobre la etiología de la diarrea. Esta prueba es sencilla, tiene una sensibilidad y especificidad elevada. Evaluar la integridad de la mucosa intestinal se puede evaluar mediante la prueba de
xilosa. La presencia de esta torre de prueba de la tolerancia de la D-xilosa alterada indica enfermedad difusa de mucosa intestinal, pero no aporta tampoco información sobre alguna lesión. En este caso es necesario realizar una biopsia intestinal. Evaluar la mala absorción de la vitamina B12. La prueba de Schilling es la prueba técnica más eficaz para evaluar el grado de absorción de la vitamina B12. La prueba debe entonces repetirse con adición de factor intrínseco. Si se normaliza la excreción urinaria de la vitamina B12, la malabsorción es secundaria a un defecto de factor intrínseco característico de anemia perniciosa y en pacientes con gastrectomizados. Otras causas de malabsorción de vitamina B12 son la insuficiencia pancreática exocrina por déficit de proteasas pancreáticas que facilitan la transferencia de la forma proteica R de vitamina B12 o factor intrínseco, el sobrecrecimiento bacteriano por unión de la vitamina B12 a las bacterias de la luz intestinal o por la enfermedad o resección de ilion terminal por la pérdida de receptores del complejo de vitamina B12, factor intrínseco y en el ilion terminal. O enfermedad de Crohn. Y por último, la determinación de la mala absorción de sales biliares. Bueno, aproximadamente el 95% de sales biliares conjugadas excretadas en el duodeno son reabsorbidas en el ilio terminal a través de la circulación enterohepática. Las causas más frecuentes de la mala absorción de sales biliares son la enfermedad o la refracción de ilio terminal, la colecistectomía, la vagotomía troncular. En raras ocasiones, este trastorno es secundario a una anomalía selectiva del transporte ileal de sales biliares, por lo que se ha relacionado con la patogenia de la diarrea crónica idiopática en el adulto. Aproximadamente el 10% de los pacientes con colecistectomía presentan diarrea. El mecanismo de estos casos es multifactorial, con una mala absorción de sales biliares, la cual se ha relacionado con una patogenia de diarrea crónica idiopática del adulto. Las técnicas más utilizadas para evaluar la mala absorción de ácidos biliares es la prueba de selenio 75, ácido taurocólico marcado. Y otra forma indirecta de evaluar una posible malabsorción de sales biliares consiste en realizar una prueba terapéutica con colestiramida. La ausencia de respuesta descartaría un diagnóstico. Sin embargo, la resolución de la diarrea a los 3 días de iniciar el tratamiento sugiere, pero no confirma una mala absorción de sales biliares. La evaluación del sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, la desconjugación de sales biliares por bacterias gram positivas y gram negativas intestinales puede ser causada por diarrea. Debe sospecharse en todo paciente con mala absorción, especialmente si es de edad avanzada o existencia de factores predisponentes como un proceso patológico gástrico, una enfermedad como estenosis, síndrome de asa ciega, divertículos o hipomotilidad, comunicaciones entre el intestino delgado y grueso como fístulas, enfermedades que comprometan el aclaramiento intestinal de las bacterias como hipotiroidismo o enfermedad de Parkinson. Hay otras pruebas para poder evaluar el sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, el uso de cultivo de aspirado intestinal que va a permitir cuantificar directamente el crecimiento bacteriano intestinal, pero su realización es una técnica difícil y bueno, a veces no va a ser necesario. Vamos a tener falsos positivos, falsos negativos, que no nos van a determinar un diagnóstico concluyente. Otra prueba es la malabsorción de hidratos de carbono.
En este caso es la prueba de intolerancia a la lactosa, que es muy frecuente por la diarrea crónica en adultos. El déficit congénito adquirido de lactasa intestinal impide el desdoblamiento de la lactosa en galactasa y glucosa y por lo tanto su absorción. Estos pacientes suelen presentar diarrea, flatulencias y borborigmos unos 30 a 60 minutos tras la ingesta de leche o derivados de la leche. Estos síntomas no son específicos y frecuentemente los presentan pacientes con síndrome del intestino irritable. Pérdida intestinal de proteínas. Se sospecha con una hipoalbuminemia que no padezca síndrome nefrótico ni hepatopatía. La técnica más utilizada es la detección de proteínas en heces, es la determinación de alfa-1 antitripsina mediante radioinmunoensayo. Esta proteína no se segrega normalmente en la luz intestinal y resiste la ingestión proteolítica. Su detención en las heces tras la administración intravenosa indica una pérdida de proteínas en la mucosa intestinal. Otras pruebas diagnósticas. La presencia de estatorrea en pacientes con una prueba de Dex-Loxa o biopsia intestinal normal obliga a realizar pruebas para descartar una insuficiencia pancreática exocrina. Por otro lado, en pacientes en los que se ha descartado una patología orgánica gastrointestinal o la ingesta de laxantes, debe sospecharse un posible tumor endocrino. Los niveles séricos basales de péptido intestinal vasoactivo, gastrina, calcitonina y glucagón pueden orientar el diagnóstico de síndrome de cólera pancreático, síndrome de Zollinger-Ellison, carcinoma medular de tiroides y glucogonoma, respectivamente. Asimismo, la determinación de ácido hidroxilacético en la orina o serotonina sérica pueden ser de gran ayuda en el diagnóstico de síndrome carcinoide. De acuerdo con el tratamiento, vamos a dirigirnos en algunos aspectos muy importantes, pero antes de comenzar con el tratamiento, solamente me gustaría dejar en claro que el diagnóstico no se va a basar en pruebas que incluyan un análisis de sangre, o sea, no van a ser necesarios en primera línea. En primera línea vamos a tener que tener una buena anamnesis y una buena exploración física e incluir las características epidemiológicas, sobre todo el inicio, la duración, la gravedad y la frecuencia, la característica de las evacuaciones, que va a ser si es acuosa, con sangre, con moco o purulenta, y signos de deshidratación. Si es leve, moderada o grave, en los que ya va a incluir, por ejemplo, la oliguria, sed y mareo, van a ser nuestros signos de alarma. Y sobre todo, pues estar al pendiente en esta parte para poder iniciar una rehidratación oral o intravenosa, según sea el caso. Y en cuanto a los estudios complementarios, pues los más importantes podrán ser una biometría hemática, la bioquímica y los electrolitos séricos. Y los estudios de diagnóstico solamente se van a utilizar en los pacientes con una posible disentería, deshidratación moderada o grave y síntomas asociados que duren más de 7 días, y pacientes mayores a 70 años, inmunosuprimidos, VIH, SIDA, diabetes o alguna otra enfermedad que pueda ocasionarnos una complicación o una diarrea crónica, según sea el caso. Y como lo vimos en la parte de la clasificación, pues las diferentes etiologías van a tener una presentación clínica diferente y con respecto a esto también pues podemos orientarnos hacia utilizar o no una prueba. Y como lo mencioné, también tener muy en cuenta los factores epidemiológicos, porque no en todos los lugares va a estar el mismo patógeno o no se va a presentar de la misma forma. Entonces, para el tratamiento es muy importante considerar la gravedad de la deshidratación, el tipo de diarrea y aquí
incluir algunos puntos claves de la guía de práctica clínica en México, que cuando tenemos una diarrea aguda sin sangre en heces con una deshidratación moderada debe de rehidratarse vía oral al paciente y no va a ser necesario el uso de antibióticos. Los antibióticos solamente se recomiendan para la disentería y en diarrea persistente se basa en posible causa antihelmíntica, va con sospecha de parásitos y metronidazol para la sospecha de yardiasis. Entonces vamos a iniciar con la reposición de líquidos y electrolitos. En cuanto a la primera línea de tratamiento para la gastroenteritis infecciosa, va a ser la rehidratación. Entonces, la guía de práctica clínica nos recomienda evaluar la deshidratación con el método DACA y este método va a incluir el siguiente esquema que nos dice que vamos a tener una valoración de estado general, ojos, mucosa, el grado de la sed, el pulso radial, la turgencia de la piel, diagnóstico y tratamiento. Entonces, en un plan A, todo va a estar normal y lo vamos a determinar como sin deshidratación. Y el tratamiento solamente va a ser prevenir la deshidratación y tener una valoración periódica para evitar complicaciones posteriores. En cuanto al plan B, el estado general va a ser irritable y va a estar menos activo, ojos hundidos, va a tener mucosas secas, va a estar sediento, el pulso radial va a estar disminuido, la turgencia de la piel va a estar reducida y el diagnóstico, los que tienen asterisco van a indicar eh, es señal clave, entonces algún signo de deshidratación, por lo menos dos signos, incluyendo una señal clave, ya se considera una deshidratación moderada. Entonces el tratamiento va a ser rehidratar con una solución de sales de rehidratación oral, a menos que no se pueda beber, va a ser por vía intravenosa y la primera opción va a ser oral y se va a evaluar frecuentemente. Y en un plan C va a estar letárgico o comatoso, incapaz de beber, el pulso radial va a estar ausente o incontable, la deshidratación se va a considerar severa y los signos de cierta deshidratación, además de al menos de una señal clave, van a estar presentes. Entonces, el tratamiento se va a derivar a rehidratar con fluidos intravenosos y sales de rehidratación oral y vamos a tener que reevaluarlo frecuentemente. Ok, en cuanto al manejo de la deshidratación en adultos con diarrea, vamos a tener, de acuerdo al grado de deshidratación, en el caso de una deshidratación leve a moderada, tenemos que administrar 2.200 a 4.000 mililitros de solución de rehidratación oral en las primeras 4 horas. Y vamos a tener la parte de reemplazo de pérdidas durante el mantenimiento. Aquí vamos a administrar las sales de rehidratación oral a libre demanda hasta 2 litros al día y reemplazar las pérdidas hasta que disminuya la diarrea o el vómito si es que persisten. Y en cuanto a la deshidratación severa, vamos a administrar por vía intravenosa líquidos isotónicos como el lactato de Ringer o solución salina, 100 mililitros por kilo en 3 horas. Se va a comenzar rápidamente con 30 mililitros kilo en 30 minutos y luego más lento, cantidad total al día 200 mililitros por kilo durante las primeras 24 horas. Se va a tener un ajuste de electrolitos, administrar destroxa con base a valores bioquímicos y la rehidratación se debe continuar hasta que el pulso, la perfusión y el estado mental regresen a la normalidad. Y en cuanto al reemplazo de pérdidas durante el mantenimiento, la solución de rehidratación oral a libre demanda hasta 2 litros al día, reemplazar pérdidas de diarrea o vómito si continúan y la vía oral no está disponible, se debe de administrar por una sonda nasogástrica con una composición de 5% de destroxa, 0.25 mililitros de solución salina y 25 miliequivalentes por litro de potasio. Entonces, en una deshidratación severa, lo más recomendable va a ser vía intravenosa. Ok, entonces, ya mencionamos cómo se va a diferenciar el tipo de
de deshidratación que tenga el paciente. Entonces, con una deshidratación, los que tengan deshidratación requieren solo aporte líquido en forma, por ejemplo, pueden ser caldos elaborados con hidratos de carbono, zumos, em, o té líquido, sobre todo son líquidos. En presencia de signos de deshidratación moderada, puede recurrir a soluciones de rehidratación oral. La OMS recomienda que tengan un aporte de 245 milimoles sobre litro. Y si no se dispone de estas sales de rehidratación oral, la, el- la bibliografía nos recomienda hacer como que la propia fórmula casera, que van a ser 2 cucharadas soperas de azúcar, media cucharadita de sal y una cucharadita de bicarbonato sódico, una taza de jugo de naranja y agua hasta completar 1 litro. Pero esto va a variar en las diferentes zonas en las que se presente. Pero las sales de rehidratación oral suelen ser muy fáciles de conseguir y pues no es necesario como que hacer una fórmula casera. Y si la deshidratación es grave, son signos de inestabilidad hemodinámica, debe recurrirse a la reposición de líquidos intravenosa, sobre todo con suero fisiológico o Ringer lactato. En cuanto a la dieta y suplementos nutricionales, pues no hay mucho que mencionar en esta parte, solamente que si los pacientes presentan diarrea recurrente o crónica y se sospecha de una mala absorción de hidratos de carbono, pues se debe de quitar los alimentos con lactosa, sus derivados. En pacientes con un síndrome de mala absorción y diarrea leve, pueden tener una dieta libre. Cuando se asocia con pérdida de peso es importante una dieta pobre en grasas y rica en proteínas, que puede aliviar la sintomatología del paciente y puede disminuir la estetorrea. Entonces, a medida que el paciente con diarrea aguda mejora, puede iniciarse paulatinamente una dieta a base de alimentos blandos y, por ejemplo, sopa, eh, como que alimentos aguados, deben de evitarse de primera línea los lácteos, café, fibras, sales y condimentos. A veces, como lo mencionamos en la fisio, vamos a clasificar a la diarrea como osmótica y en ocasiones, pues, por efecto osmótico, podemos quitar algunos edulcorantes como jarabe de maíz, que va a contener fructuosa, sorbitol, manitol, que deben de eliminarse de la dieta. Y la presencia de una anemia ferropénica requiere el aporte de hierro, mientras que la anemia megaloblástica suele precisar el aporte de ácido fólico por vía oral y vitamina B12 por vía parental. Mm, Sustancias absorbentes. Em, Los coloides hidrófilos solidifican las heces por un mecanismo de absorción de agua y son útiles en los pacientes con diarrea leve o de origen funcional o por mala absorción de ácidos biliares que producen alivio sintomático en la diarrea aguda. Los productos más utilizados son el cerdo de trigo, preparados naturales que contienen plantago o mucílagos de semilla de psyllium y preparados sintéticos como la metilcelulosa. Eh, en cuanto a los antibióticos, no se recomienda el uso de antibióticos de forma rutinaria porque puede provocar resistencia, erradicar, hacer más dañina la infección, matar toda la flora intestinal, prolongar la enfermedad y el estado del portador y podemos inducir a una E. coli productora de toxina de Shija. Entonces, la mayoría de los casos de diarrea aguda infecciosa son autolimitados y no van a requerir antibioterapia. El empleo empírico de antibióticos antes de conocerse el resultado del cultivo solo está indicado en los pacientes que presentan sepsis. Sin embargo, en algunos casos el tratamiento antibiótico puede prolongar el estado del portador o incrementar el riesgo de precipitar un síndrome hemolítico urémico. Entonces, en caso de que se utilicen los antibióticos, vamos a tener
ciertas indicaciones para los tipos de diarrea que se utilicen. Por ejemplo, para diarrea del viajero se indica ciprofloxacino, rifaximina, entre otros. Para adulto, la diarrea adquirida en la comunidad, ciprofloxacino, principalmente. Para la diarrea nosocomial grave, puede ser que retiremos, si es posible, el antibiótico potencialmente implicado y administrar metronidazol. Para una diarrea persistente en sospecha de infección por Giardia metronidazol, en caso de Shigella, ciprofloxacino y acitromicina. En Salmonella notifoidea, fiebre tifoidea y portador crónico, primera línea va a ser ciprofloxacino. En E. coli productora de toxina Shija no se recomienda dar antibióticos. En E. coli enterotoxigénica, rifaximina y ciprofloxacino, dependiendo. Y vamos a tener, por ejemplo, en cólera, el uso de doxiciclina, acitromicina o ciprofloxacino. En shigellosis, ciprofloxacino con ceftriaxona. En amebiasis, metronidazol, así como en giardiasis, y en Campylobacter, acitromicina. Es un cuadro grande, pero pues sobre todo no se utilizan antibióticos. Otra posibilidad van a ser los quelantes de sales biliares, como la colestiramina, que es una resina de intercambio aniónico que se une en los ácidos biliares en la luz intestinal, impidiendo así una secreción sobre la mucosa colónica. Podemos utilizarla de 4 a 8 gramos al día en diarreas por mala absorción de sales biliares. Esto ya es como un tratamiento específico de acuerdo a la enfermedad. En este caso, es una mala absorción de sales biliares. Derivados opiáceos. Aquí es cuando hablábamos de la loperamida en un principio. La loperamida es un derivado de meperidina, es el más eficaz y el que tiene menos efectos secundarios, por lo que se considera el opiáceo de elección. Es efectivo para reducir la duración de la diarrea en adultos, pero no se recomienda en personas con sospecha de shigellosis o E. coli productora de toxina Shija, ya que puede prolongar la enfermedad en pacientes con diarrea sanguinolenta o inflamatoria. En la diarrea aguda se recomienda una dosis inicial de 4 miligramos, que puede continuarse con 2 miligramos después de cada deposición hasta un máximo de 16 miligramos al día. Si este fármaco no es eficaz, pueden utilizarse sus derivados como codeína, entre otros. Inhibidores de las encefalinasas. El resecadrotrilo es un profármaco del tiofano, que es un metabolito activo que inhibe selectivamente la encefalinasa plasmática, que enzima que se encarga de la degradación de las encefalinas naturales. Se administra vía oral en dosis de 100 miligramos cada 8 horas y es especialmente útil en niños. Tiene una potente acción antisecretaria intestinal sin modificar el tiempo de tránsito en casos de efectos adversos. Los agentes alfa-2 adrenérgicos tienen un potente efecto antisecretor y están indicados principalmente en la diarrea grave secundaria a una neuropatía diabética y en la diarrea por condición a opiáceos. La somatostatina posee un importante efecto antidiarreico en los pacientes con diarrea secretora producida por factores humorales o tumores endocrinos. Su mecanismo de acción es multifactorial, es un potente inhibidor de la secreción celular endocrina, aumenta la absorción e inhibe la secreción de agua y electrolitos en la mucosa intestinal, disminuye la actividad contráctil propulsiva y aumenta las contracciones segmentarias intestinales. Otro análogo es el lareotido, que es una formulación de liberación prolongada que permite
que puede ser administrado cada 28 días, pero bueno, son solamente poses. La principal línea va a ser la rehidratación. Subsalicilato de bismuto es una mezcla insoluble de bismuto trivalente y salicilato. Es un fármaco que se ha utilizado con éxito especialmente en pacientes con diarrea del vejero y en la diarrea crónica inespecífica. Y podemos tener también el trasplante de microbiota fecal. En este caso, entre el 15% al 30% de los pacientes con primer episodio de infección por Clostridium difficile presentan brotes recurrentes. En estos casos se ha demostrado que el trasplante de microbiota fecal de sujetos sanos al intestino de pacientes infectados vía nasoenteral o enema o colonoscopia es una alternativa eficaz para el tratamiento con antibióticos. Sería todo de la presentación y estas son las referencias que se utilizaron para las diapositivas.